Legislativo no es unipersonal y sus decisiones y resoluciones se toman en instancias colegiadas. La diputada Laura Rojas pretendió imponer su apreciación personal y partidista a toda la Cámara en torno al acuerdo presidencial sobre Guardia Nacional. Ella cree que está legitimada para presentar una controversia constitucional sin consultar a nadie. Eso es actuar facciosamente, faltar a la imparcialidad y la neutralidad a la que está obligada y traicionar la confianza que la mayoría le otorgó para ocupar ese cargo. Si no quería seguir el procedimiento de acudir a la máxima instancia de decisión, que es el Pleno, para tomar la resolución sobre la controversia constitucional, debió haber reunido al menos a la mesa directiva. Es presidenta de la mesa directiva. Nos ha reunido para otras cuestiones, pero para esta no, porque se sabe en minoría, y una minoría, por cierto, tiene garantizados sus derechos de minoría. Debió haber reunido 1/3 de firmas de la Cámara, las tienen, para ir a la Corte. Es un agravio para la mayoría que le dé la espalda al órgano de gobierno que preside y tenga flojera de reunir sus firmas de minoría y opte por imponer una visión partidista. En una democracia es la mayoría la que decide y las minorías tienen consagrados sus derechos y deben acudir a los procedimientos que les da la ley. No estamos en contra de que la Corte pueda conocer el contenido del acuerdo del 11 de mayo, sino de la osadía y el abuso, el atrevimiento de su actuación desaseada y facciosa. No tenemos duda de la constitucionalidad del acuerdo presidencial. No solo es lamentable que la diputada ultraje la dignidad de las fuerzas mayoritarias, sino también son condenables las ilegalidades en las que incurre para hacerlo. Los órganos del Estado deben estar representados solo por servidores públicos, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 y 105 de la Ley Reglamentaria de la Constitución. Los particulares no pueden representar a los órganos del Estado, pero pasando por encima de la ley, contrató abogados de su partido político, como por ejemplo a Luisa Conesa, que es una abogada asesora del PAN, que promovió la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y ahora participa como abogada externa representando a la Cámara. Eso se llama delito de prevaricato. Ricardo Juárez Laviada es coordinador de asesores del gobernador de Yucatán del PAN y primo de la diputada Cecilia Patrón Laviada del PAN en la Cámara de Diputados. Eso se llama conflicto de interés y está penalizado en la nueva ley de austeridad republicana. Son 8 minutos. Respecto del fondo del acuerdo presidencial, es total y absolutamente legal y constitucional y resulta un sinsentido que se pretenda frenar lo que se votó por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión y de los 32 congresos locales por decisión unánime del Congreso constituyente permanente. El acuerdo presidencial no incluye nuevas disposiciones, retoma todo lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, que autoriza al presidente de la República a disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Dice Laura Rojas que a su parecer no se cumple con el requisito de subordinación y de fiscalización. El acuerdo del 11 de mayo reconoce que la actuación de las Fuerzas Armadas será subordinada y complementaria. No hay en el texto una sola expresión que aluda a alguna superioridad de las Fuerzas Armadas sobre las civiles. Por el contrario, reconoce expresamente que las funciones de seguridad estarán subordinadas a las peticiones de coordinación e intervención que hagan desde los gobiernos
gobiernos estatales y desde el gobierno federal. Siguiendo el principio de legalidad, si el texto no reconoce un grado de superioridad o de supraordenación por encima de las fuerzas civiles, resulta falso el pretender hacer una interpretación contraria o torcida de lo que dice el acuerdo. También ordena la fiscalización de las Fuerzas Armadas conforme lo establece el primero constitucional y la Ley del Uso de la Fuerza. Alguien medianamente informado sabe que el primero constitucional fue reformado en 2011 para ajustarlo a la sentencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, que obligó a modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para reconocer que cuando algún elemento militar cometa delito o falta o cometa alguna violación a los derechos humanos, deberá ser la autoridad civil y no la militar la que juzgue o conozca de dichas violaciones. La participación de las Fuerzas Armadas, por ende, estará sujeta también a los principios de convencionalidad aprobados en esa reforma constitucional del junio del 2011 y, por ende, al escrutinio y fiscalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si hubiera violaciones a los derechos humanos y al escrutinio de organismos internacionales de derechos humanos como la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, en casos donde las instancias nacionales no logren resolver las controversias. Es decir, Laura Rojas no conoce la reforma del primero constitucional y por ello supone que solo el órgano interno de control hará las tareas de fiscalización, lo cual es incorrecto. No solo el órgano interno de control fiscaliza de acuerdo a sus facultades, sino todo el sistema de procuración e impartición de justicia nacional y las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. No es cierto tampoco que el acuerdo amplíe las facultades en la militarización por transcribir textualmente el acuerdo presidencial la frase "las Fuerzas Armadas permanentes", porque así se plasmó en el quinto transitorio de la reforma constitucional por unanimidad del constituyente permanente. El acuerdo presidencial incluso limita las indeterminadas acciones de seguridad y elabora una lista específica y precisa que limita los actos de militarización, impidiendo que las Fuerzas Armadas, las tareas de investigación para la prevención del delito, operaciones encubiertas, cumplimentar órdenes de aprehensión, entre una larga lista de prohibiciones que el presidente le pone en su acuerdo a las Fuerzas Armadas. Por ello, quienes integramos la Cámara de Diputados hubiéramos preferido que fuera el Pleno quien deliberara el tema conforme al procedimiento establecido en el artículo 233, numeral 1 de nuestro reglamento, y no un acto arbitrario, unipersonal y faccioso de la diputada Rojas. Por ello, vuelvo a solicitar a la diputada Rojas que retire la demanda de controversia constitucional y se reponga el procedimiento democrático que rige a nuestra Cámara en la ley y en la Constitución, y no se imponga el precedente de un acto excesivo y la interpretación de personas ajenas a la Cámara de Diputados acudan a la Corte ostentando una representatividad que viola la ley reglamentaria de la Constitución, que rige la interposición de controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Los dos sexenios panistas fueron una verdadera tragedia nacional. Prohijaron la corrupción y aplicaron una estrategia de seguridad que no solo resultó desastrosa, Concluya, sino además diputada. estuvo fincada en la protección, me falta un párrafo, fincada en la protección de las mafias del narcotráfico a través de su secretario de Seguridad. El PAN pretende que las y los mexicanos olvidemos que un mandatario surgido de sus filas condujo al país a la violencia desbocada. Los panistas que acompañaron a Calderón cuando decidió sacar a los militares de sus cuarteles hacen gala de su doble moral, como la diputada Rojas, que ahora se pronuncia contra la militarización cuando fue esa la que avaló cuando Calderón incurrió en tantos delitos.
Es gravísimo el panorama de inseguridad y ahora, Concluya, con el por acuerdo favor, presidencial, se logra Ha por concluido fin su tiempo. una fecha donde los militares regresen a sus cuarteles. Eso es lo que tramposamente y por la espalda quieren evitar. Gracias, diputada.